¿Qué tal? Pero muy buenas tardes. Sean todas y todos muy bienvenidos a este cuarto capítulo de Viaje Silvestre, un programa del programa de vinculación comunitaria Amigos del Parque Nacional Patagonia, promovido y financiado por la Fundación Rewilding Chile. Así que sean otra vez bienvenidas, bienvenidos a toda la gente y la cuenca del lago General Carrera y del globo también, porque tenemos señal online también, así que se pueden conectar desde cualquier dispositivo, en cualquier parte de nuestro mal llamado planeta Tierra. Debería llamarse agua, pienso yo, pero bueno, quizás lo vamos a abordar con nuestra entrevistada. Quiero contarles que estamos contentos en el programa porque tenemos hoy día a la directora de conservación de la Fundación, quien se llama Ingrid Espinosa, y les voy a contar un poquito qué es lo que hace ella, un breve resumen, para luego conversar con esta tremenda invitada. Ingrid estudió Ingeniería Forestal en la Universidad de Chile, en Santiago, y se unió al equipo en el 2001 para ayudar a desarrollar el proyecto Alerce 3000 del Parque Pumalín. Ingrid dirige el programa de estudio, adquisiciones y mapeo de tierras de la Fundación. O sea, para que se vayan imaginando un poco qué es lo que piensa nuestra invitada, qué decisiones tiene que tomar, desde qué perspectiva articula sus días o sus proyectos. También lidera el proyecto de conservación marina y actualmente vive en El Amarillo, la entrada sur al Parque Nacional Pumalín. ¿Qué tal, Ingrid? Que seas muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rolando, por esta invitación. Y bueno, tú hablabas de tierra y agua, y yo creo que nuestro planeta es todo. Necesita ser protegido y conservado en un todo, tanto sus tierras como su mar y sus aguas, de todas maneras. Así es, sí, mi comentario era porque creo que somos más agua que tierra, era solo eso, pero creo que es un tema, algo para soltarse, ¿no? Nos gustaría mucho conocer qué es lo que Ingrid Espinosa hace en la Fundación. ¿Qué hace una directora de conservación en la Fundación? ¿Nos podrías contar eso, Ingrid, por favor? Bueno, mi trabajo tiene que ver con, relevar la importancia ecológica de los lugares. Nuestro trabajo está súper centrado en el tramo que nosotros llamamos la Ruta de los Parques, esta visión de la Ruta de los Parques entre Puerto Montt y Cabo de Hornos. Llevamos casi 30 años trabajando en esta zona, entonces en realidad nosotros, y mi trabajo en particular, ha sido ir relevando ciertos lugares de importancia ecológica, ciertos terrenos que son de importancia para ir resguardando el patrimonio natural de nuestro país. Eso significa levantar información en distintas capas y a su vez todo lo que es la interacción también con las relaciones en cada lugar. Y ahora más incipientemente, como tú mencionabas, también el tema de la conservación marina. Una cosa es la visión de conservación de los parques nacionales, que hemos logrado avanzar en ello y yo creo que ahora está muy instalado y hay un interés muy importante por parte de la ciudadanía, pero también hay un tema que no podemos olvidar y hay una deuda con el tema de la conservación marina. Y ahí para nosotros hoy día estamos partiendo, ya hace un par de años, con esta primera etapa que tiene que ver con ir relevando información de la importancia ecológica que tienen nuestros mares y esta zona en el territorio de la Ruta de los Parques. ¡Wow! Hablabas ahí también del patrimonio natural, algo que nosotros hemos ido abordando de manera muy general, pero creo que es una buena vinculación para ir instalando temáticas en la comunidad. ¿Qué funciones están asociadas a este rol de directora? ¿Qué decisiones tiene que tomar? ¿Cuál es la visión o la perspectiva de la directora de conservación? Bueno, la directora de conservación primero tiene que tener reuniones internas con la Fundación, con el directorio de la Fundación, como para relevar cuáles van a ser nuestros próximos objetivos. Luego de eso, nosotros lo que hacemos es buscar ciertos lugares, así como el sector del Parque Patagonia, o claro, en el caso del Parque Nacional Pumalín, o los distintos lugares donde hemos trabajado, o ahora más reciente que estamos en estos primeros pasos en el sector de Magallanes. Adquirimos una propiedad ahí de 93.000 hectáreas, pero veníamos trabajando, esto no nace de la noche a la mañana. Parte de mi trabajo tiene que ver con esta inspección de terreno, conocer el lugar, ver cuál es la importancia de ese lugar y en el caso ahora, lo último que hicimos en Magallanes, tiene que ver que, por ejemplo, está la última población de huemules en ese lugar. Por lo tanto, se torna de relevancia desde el punto de vista para poder proteger ese lugar. Están los bosques subantárticos también. Y por otro lado, también tienes que analizar las amenazas.
cuáles son esas posibles amenazas de ese territorio que es importante para proteger. Así que un poco tiene que ver con eso, tiene con ir relevando esa información e ir analizando internamente dentro de la Fundación cuáles van a ser esos proyectos de conservación que nosotros vamos a ir empujando para que se gatillen. Y por supuesto, nosotros no los hacemos solos, porque los proyectos no son solamente del privado, nosotros somos una fundación privada sin fines de lucro, pero nosotros trabajamos de la mano con el Estado. Para nosotros el objetivo central es que tanto los parques nacionales y ahora los parques marinos se tienen que ir gatillando de la mano del Estado y de la ciudadanía. Entonces, en el fondo, nosotros hacemos, como por decir así, ciertas propuestas que vayan madurando y evolucionando hasta lograr el objetivo central, que es llegar a un acuerdo para un parque nacional o, en el caso del mar, para avanzar en la creación de un parque marino. Tiene que ir de la mano total, y en eso, durante estos casi 30 años, hemos trabajado con distintas administraciones, del partido que sea, porque nosotros trabajamos, nuestro objetivo central es el objetivo de la conservación, los parques nacionales, los parques marinos, el resguardo de la vida silvestre, el trabajo de monitoreo de campo de la vida silvestre. Esto nos va entregando información. Entonces, todo esto tiene que ver en el fondo con qué es lo que nosotros vamos a ir proyectando más adelante. Así que ahí yo trabajo muy de la mano con el equipo de la Fundación Interno, como para poder ir empujando cada uno de nuestros proyectos. Parece, o sea, hace 30 años que se viene haciendo esto, y en tu biografía aparece ahí que está encargada de ir mapeando. Me imagino que se viaja mucho, hay mucho trabajo en equipo, hay mucho trabajo en terreno. ¿Cuánto se demora un proceso de elegir, más o menos, de encontrar la relevancia de un ecosistema, de decir, este es un lugar que tenemos que proteger? ¿Cuánto trabajo hay detrás para llegar ahí? Mira, lo que pasa es que nosotros, como estábamos instalados desde Pumalín, siempre hemos trabajado como desde la provincia de Palena, desde ahí hacia el sur. Y después saltamos, esto cuando partimos, pero luego después del 2005 empezamos con la estancia Valle de Chacabuco a transformar en este hoy día Parque Nacional Patagonia. Por lo tanto, eso nos permitió seguir avanzando en esta recopilación de información, por así decirlo, del territorio, ir entendiendo el territorio, comprendiendo el territorio y su gente, y eso nos tomó el tiempo entre Pumalín, Patagonia, que serán 10 años, y después hemos ido haciendo proyectos también en el caso Magallanes. Y yo te diría que ahora lo más reciente, como para ir más en lo puntual, lo más reciente que hicimos ahora que estamos partiendo con el sector de la península Brunswick, al sur de Punta Arenas. En ese sector nos tomó 2 años, como te comentaba. 2 años. 2 años. 2 años más o menos en saber cuál es el lugar, cuál podría ser la relevancia. Esto realmente es importante, sus estudios de título, en qué situación está, cuáles son sus deslindes, cuál es el borde, con qué colinda, cuáles son esos otros parques nacionales a lo mejor que tiene alrededor, todo ese tipo de cosas, y también cuál es la importancia desde el punto de vista cultural, cuál es la importancia que le da a su comunidad a ese territorio. Entonces, tú ahí vas relevando esa información, y por otro lado tienes otra tarea importante, que es en el fondo el equipo de recaudación de fondos, porque en algunos casos tienes que hacer la adquisición de la propiedad. Entonces, en ese sentido tienes que ahí también tener el tema de juntar esos fondos como para poder obtener la compra de la propiedad. Es en el caso de la parte cuando nosotros hacemos esta compra, y desde esta compra vamos armando este puzzle de conservación que puede ir con tierras fiscales o quizás anexarla a una reserva, transformar todo esto Parque Nacional, que fue un poco la historia de lo que se hizo en el caso del Parque Nacional Patagonia. Claro. Nosotros compramos la estancia Valle de Chacabuco en 2005, empezamos con esto que no teníamos idea que fue esta transformación, porque nosotros no administramos ganado, pero hicimos esta transformación gradual de ir sacando la ganadería hasta llegar a un estado ya ecológico mucho más en equilibrio del lugar. Y por otro lado, ver que habían algunos terrenos fiscales, estaba la reserva Genimeni, al norte, y al sur teníamos la Reserva Nacional Lago Cochrane, también conocida como Tamango. Entonces, estaban todas las condiciones para lograr un territorio mucho más interesante entre el Lago Cochrane y el Lago General Carrera, una cordillera fantástica como para poder conservar. Entonces, todo eso tú te vas armando ese proyecto. En el caso del Parque Patagonia, piensa que nosotros compramos
pusimos un pie ahí en ese lugar en 2005 y concretamos el Parque Nacional Patagonia en 2018. Todo ese tiempo fueron varios años porque ese es un caso especial, porque tenía que ver con harto trabajo que hacer en la transformación de la estancia. En el caso... Dale. Sí, no, ya vamos a abordar ese tema, como específicamente del Parque Patagonia, pero me parece interesante igual abordar, hay tiempo aún, en esta relación con el Estado que comentas tú, que más que con los gobiernos es una relación con el Estado. ¿Cómo acoge el Estado? Porque también se comenta que hay una especie de tradición republicana, por así decirlo, de que cada presidente o presidenta intenta fundar un parque o una reserva o algo. Entonces, ¿cómo reacciona el Estado ante estas propuestas de conservación? Mira, en general... Sí, el aparataje estatal. Yo te diría que con el tiempo, en todos estos años, ha ido cambiando un poco. Antes, en un comienzo, era un poco más difícil. Era como que ibas con una propuesta que era como, ¿qué es eso? Es como que costaba entender esta cosa del mundo de la conservación o de ¿para qué crear más parques nacionales? ¿Qué sentido tiene? Esta cosa como conservación versus producción, como... Exacto. El desarrollo siempre chocando con la conservación. Entonces, yo te diría que en el tiempo ha ido cambiando eso. Yo creo que tiene que ver con el tema de la crisis climática, el tema de la extinción de las especies, hoy día ya cada vez más evidente. La gente está viviendo un poco eso. Entonces, yo creo que ya hoy día sería impensable, y incluso han habido muchos acuerdos internacionales. Entonces, eso lleva a los estados también a colocarse un poquito al día, en el fondo, qué es lo que se está pensando desde el punto de vista de la conservación de la tierra en su completo. Entonces, en ese sentido, yo te diría que hoy día son mucho más receptivos, lo que no quita efectivamente la creación de cualquier área protegida, marina, terrestre, lo que sea. Es un tremendo trabajo, y es un tremendo trabajo donde yo le saco el sombrero a las instituciones públicas, porque es harta pega interna, hay harto tema administrativo, y ahí yo siempre digo, a veces te encuentras con administraciones donde hay gente que es súper colaboradora y que tiene ese corazón verde, digo yo, que tiene que ver con que ven que esto es algo bueno, y en realidad ahí se da la posibilidad de que tú puedes ir avanzando y ciertas cosas se comprenden mejor. Y cuando no pasa eso, bueno, nosotros nos gastamos 1, 2 veces, 3 veces, se explica de nuevo. O sea, la idea nuestra es siempre tratar de avanzar siempre, y si se requieren más explicaciones, se requieren más reuniones, se hacen. O sea, aunque tengamos toda la comprensión de que efectivamente esto es importante, no porque a nosotros se nos ocurrió, sí es importante para todos. Es importante para la tierra, es importante para las comunidades, es importante para nuestro futuro, sobre todo hoy día. Entonces yo creo que hay una mejor sensibilidad y disposición hoy día más que antes, de todas maneras. Qué bueno saber lo que he sabido, que el aparataje estatal es muy burocrático y todo muy, a veces, un bosque muy denso de papeleos para lograr cosas, pero qué interesante que esto haya ido mejorando y que cada vez esté mucho más sensibilizado todo. Querida Ingrid, hay una pregunta que nos interesa mucho a la comunidad poder entregarle esta claridad respecto a esta diferencia que hay entre... Todavía en el pueblo a veces nos preguntamos ¿qué es un parque nacional y qué es una reserva nacional? Porque está instalado aún, como es costumbre, y es natural que así sea, porque también hay historia respecto con la reserva Geinimeni. Entonces hay mucha gente más antigua y gente joven también que aún le decimos reserva Geinimeni por costumbre, pero técnicamente, ¿qué es lo correcto? Técnica y prácticamente, ¿qué es lo correcto decirle? ¿Parque nacional o reserva nacional? Bueno, en el caso ahora, hoy día, el sector de lo que era la Reserva Nacional Geinimeni pasó a ser parte de lo que es hoy el Parque Nacional Patagonia. Sector Geinimeni, yo diría. Porque el Parque Nacional Patagonia va desde el lago Cochrane hasta el lago General Carrera, y va a tener este sector donde también tiene incorporado la Reserva Lago Cochrane, que ahora es Parque Nacional, pero el sector Tamango. Y en el caso de Geinimeni es el sector de Geinimeni, pero es el Parque Nacional Patagonia.
¿Cuál es la relevancia? Que en el fondo hay una diferencia entre parque nacional y reserva nacional. El parque nacional es cuando tú proteges y conservas ciertas áreas o regiones naturales que tienen cierta importancia natural y de especie y de paisaje, y eso tú lo proteges, tu país lo protege en el fondo para que sea el resguardo de tu patrimonio natural para el resto de las generaciones. O sea, y esto queda bajo el Estado. El Estado lo cuida y lo tiene que cuidar por el resto de sus días, ¿me entiendes? O sea, pasa a ser como un parque, ese es el parque nacional. En el caso de la Reserva Nacional, está dentro del mismo grupo de categoría. Todo esto están bajo el alero de la Convención de Washington, donde están los parques nacionales, las reservas nacionales y los monumentos naturales. Las reservas nacionales, la única diferencia es que es para su conservación y utilización. En el caso de los parques nacionales no tienen el tema de utilización, pero esa utilización de una reserva nacional es una utilización que de todas maneras tiene que estar en función de los objetos de conservación de esa reserva nacional. O sea, también no es que tú puedas hacer lo que quieras en términos de producción. Es una utilización que queda sujeta a sus objetivos de conservación de la Reserva Nacional y bajo el alero de la Convención de Washington. Entonces, en el caso del Parque Nacional Patagonia, lo que se genera, tú subes el estatus de protección, le generas mayor posibilidades para que las futuras generaciones puedan disfrutar y tener esos ciertos beneficios que tienes de la naturaleza. Eso es como la diferencia. Es un peldaño más, la categoría máxima de protección, por así decirlo, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, tal cual, es un peldaño más. Ahora, nuestra fundación en general, nosotros trabajamos en la categoría más alta de protección. ¿Por qué? Porque trabajamos con parques nacionales en la categoría más alta en Chile, desde el punto de vista de la protección terrestre. En el caso de la protección marina son los parques marinos. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros buscamos aquella categoría que pueda resguardar por más tiempo, que tenga más largo plazo. Entonces nos aseguramos un poco ciertos espacios naturales, tanto marinos como terrestres, para que se puedan resguardar y para que puedan desarrollar, no solamente por resguardar una especie o dos especies, sino toda la dinámica, toda la energía, todo lo que ocurre en ese espacio natural. Esto no está en la pauta, pero me surgió una pregunta. La máxima categoría de protección en Chile es un parque nacional, ¿cierto? Pero ¿hay otras categorías superiores a los parques nacionales, aunque no sea en Chile? ¿Hay algo que sea...? No, en otros lados, en el caso terrestre también son parques nacionales. En el caso marino cambian un poco a veces las categorías, porque lo que en Chile, por ejemplo, es parque marino, quizá en otro país se refieren a una reserva marina, pero tienen la misma definición. Pero en el caso de Chile, por ley, son los parques nacionales. Comprendo. Bueno, la otra categoría que es similar a parque nacional es un santuario de naturaleza. Pero el santuario de la naturaleza, y de hecho nosotros trabajamos con el año 2005, nosotros declaramos santuario de la naturaleza Pumalín como una etapa transitoria, pero era mientras era privado, porque era una fundación donde las tierras todavía eran privadas. Entonces lo declaramos santuario de la naturaleza, pero era una manera transitoria hasta que nosotros ya estuviéramos todo preparado para donarlo al Estado, pasar a ser parte del Estado, y ahí ya pasó a ser parque nacional. Comprendo, así que ya lo saben, si escuchamos otra vez a alguien decir Reserva Nacional, pues, Parque Nacional. Yo creo que va a ser un tiempo que nos vamos a tomar como comunidad de ir transitando a ese nuevo concepto, pero es bueno irlo aclarando para entender igual que es una categoría máxima, por ende es correcto mencionarlo así. Qué interesante todo este mundo que está, porque claro, uno va al parque, pero a mí me vuela mucho la cabeza entender los procesos de por qué las cosas están ahí, o por qué un lago está así, o por qué todo, en realidad, cualquier cosa, hay una cosa personal. Por eso me interesa mucho el proceso de cómo se forman las cosas o cómo se gestan. Y en este caso, comentas tú que en el caso específico del Parque Nacional Patagonia se instalaron en el 2005 y el 2018 recién se pudo declarar Parque Nacional Patagonia. ¿Cómo ha sido ese proceso, brevemente,
bueno, no sé si brevemente porque es difícil, pero y en términos de hectáreas, para que la gente también conozca cuántas hectáreas y brevemente, claro, cómo ha sido ese proceso del Parque Nacional Patagonia. Mira, el caso del Parque Nacional Patagonia, como decía, nosotros, bueno, adquirimos la estancia de Chacabuco en realidad en agosto del 2004 y ya el 2005 ya echamos a andar todo. Y efectivamente pasamos por esta etapa de transición mientras transformábamos este Valle de Chacabuco, que era una estancia donde habían 20.000 ovejas, 5.000 vacunos. Lo fuimos transformando de a poco para buscar el equilibrio ecológico de ese ecosistema. Fue muy bonito ver cómo en la medida que se fueron los primeros días, los primeros meses, tú ibas a Valle de Chacabuco y solamente veíamos ovejas. Y si subíamos a caballos a la montaña, tú te encontrabas con algunos guanacos. Y los guanacos bien lejos, y te hacían ese gran nido así, como que no querían que tú te acercaras. Bueno, a medida que fueron pasando los años y fuimos vendiendo la ganadería, la naturaleza empezó a tomar su lugar, la vida silvestre empezó a tomar su lugar. Y empezamos a ver la ganadería, las ovejas, con piños de guanaco en el Valle de Chacabuco. Después, con el tiempo, de a poco fueron ellos ocupando su lugar. Ese era su lugar natural. Ellos estaban en el Valle de Chacabuco, pero en realidad con la ganadería estaban desplazados a la alta montaña. Ellos se mueven en todos estos lugares y la verdad es que ellos retomaron su lugar. Yo coloco los guanacos como ejemplo porque en realidad fueron muy visuales, son muy grandes, un mamífero muy grande, entonces fue muy visual y el comportamiento de ellos tomaron el Valle de Chacabuco. Y después, bueno, ya terminamos con la salida de toda la ganadería y tú te das cuenta que tienes como la cadena completa, está toda la vida silvestre recuperada y en su espacio natural. Eso ya no, tú vas por el camino de Paso Roballo, que para mí es una ruta única en Chile, porque son pocos los lugares donde tú vas por una ruta y ves tantas aves, ves guanaco. ¿Paso Roballo? Pues, Paso Roballo, la X83. Paso Roballo para que lo coloquemos después en las salidas comunitarias. Vamos a tomar nota. Sí, Paso Roballo, en la ruta X83, que es el paso internacional y es demasiado bonito y es una ruta escénica en sí misma por los paisajes. Ves toda la cordillera de Genimeni por un lado, el Valle de Chacabuco, el río Chacabuco en su esplendor, los bosques de lencas y mirres y toda esta vida silvestre ahí, los humedales con diversas aves. Tienes la oportunidad de ver flamencos, cisnes y guanacos si tienes suerte, bueno, peludos, zorros, si tienes suerte de repente puedes ver un puma. O sea, la posibilidad de ver esa cantidad de fauna con solo tú ir en un auto, en una ruta, es muy difícil en otro lugar. Sí. No tienes esa facilidad. Entonces, eso te demuestra en el fondo la transformación que se produjo en la estancia Valle de Chacabuco y para volver a la historia de la creación del parque, esa fue como la etapa nuestra por supuesto eso iba acompañado también de la construcción de infraestructura de uso público. Nosotros por un lado estábamos volviendo a lo natural este lugar, pero en la restauración en sí misma, pero a su vez estábamos haciendo construcción de senderos, de centro ambiental, que se encuentra ahí en la base administrativa del Parque Patagonia. Y un poco la idea era ir terminando todo esto como para que se fueran asentando todo para poder crear el Parque Nacional Patagonia y haciendo las tramitaciones respectivas de propuestas. Una propuesta, donde tú le haces una propuesta, si acaso pudiéramos crear este parque. Claro, siempre estuvo en la idea juntar estos tres sectores como Genimeni, siempre estuvo en el mapeo. Siempre. No, siempre, del día uno nosotros pusimos un pie ahí y dijimos esto está listo, porque en realidad naturalmente está unido. La vida silvestre no obedece fronteras. Claro. Por lo tanto, para la vida silvestre, para los huemules no existía si era Reserva Tamango, si era la estancia de Chacabuco o si era Genimeni. Entonces, para nosotros desde el día uno siempre fue esto tiene que ir continuo, desde Genimeni a Tamango, pasando por el Valle de Chacabuco. O sea, es así naturalmente. Entonces, en el fondo nosotros lo que hicimos es darle un sentido a algo que naturalmente es así. Así que, y por otro lado también fue bueno el tema de la transformación de la estancia de Chacabuco porque sirvió mucho para lo que era la población del huemul que se encuentra en Tamango, que estaba muy presionada. También se generó más espacio para poder ir aumentando
la población de huemules en ese sector, que es la ladera, es la ribera norte del lago Cochrane. Todo ese sector se pudo soltar más y haber más espacio para los huemules. Así que eso también fue bueno porque hubo un aumento de la población. Todo ese sector hoy día se estima que deben haber unos 150 huemules o algo así. Entonces, ese fue un aumento que se produjo, producto de que tú aumentas el hábitat del huemul. Y el hábitat del huemul fue producto de que botamos los cercos, ordenamos ese lugar y le dimos más espacio natural a esta especie. Quiero destacar una cita, como creo que deberíamos aprender de la vida silvestre de los animales, esto de que dices tú que no hay fronteras en la vida silvestre. Yo creo que nosotros las personas también deberíamos no tener fronteras. Creo, a propósito de la creación del Parque Nacional, nos quedan 5 minutos pero a ver si puedes, yo sé que es simple la explicación, pero a ver si puedes resumirle lo más que se pueda, y creo que es una buena oportunidad para la fundación y para la comunidad de responder a esta pregunta, como ¿cuál fue esta confusión que existió en la creación del Parque Nacional Patagonia, específicamente en el sector Genimeni, cuando se selló todo ya y quedaron 5.000 hectáreas desafectadas y que se las apropió una empresa minera? Entonces, siempre es tema, entonces sería muy bueno para la fundación y para todos, quien nos interesa la información, poder ¿qué sucedió con eso? Mira, en realidad, todo lo que hemos estado hablando ahora, esto era una propuesta de un puzzle. Este puzzle era la donación de este privado, que era nuestra fundación, que donamos 83.000 hectáreas, más Genimeni, la Reserva Nacional Genimeni, de 161.000 y algo hectáreas, más lo que era la Reserva Nacional Tamango, y otros terrenos fiscales que habían alrededor de Tamango principalmente y el sector del Furioso. En el caso del Tamango, habían varios lotes que siempre tuvieron su objetivo para que fueran parte de la Reserva Tamango. Antiguamente, el anterior dueño ya los había entregado como para que formaran parte de este lugar de protección del huemul. Nosotros ahí, en ese caso, lo que hicimos fue seguir empujando una iniciativa que ya venía en camino. Por lo tanto, tenías reservas nacionales, terrenos fiscales sin destinación y la donación del privado. Todo eso se armó, se estudió, se analizó y se armó la propuesta, fluyó la propuesta en el gobierno de la presidenta Bachelet y se terminó a todo esto. El Parque Patagonia, siempre hay que decirlo, iba junto con eran otros 7 decretos más en funcionamiento, otros 7 parques más que estaban o eran creación, o eran ampliaciones, o eran recategorizaciones en la región, en la 10ª, 11ª y 12ª. Entonces, era todo formaba parte. Entonces, yo esto lo digo porque el trabajo es inmenso. Entonces, claro, el trabajo dentro del Estado, de todas esas personas que trabajaron adentro, es una tremenda pega. Y resultó que en el caso de Patagonia se firmó el decreto en enero del 2018, lo firmó la presidenta Bachelet con el ministro de Bienes Nacionales, Agricultura y Medio Ambiente. Se firmó, quedó listo. Pero ahí los decretos entran a un proceso que se llama de Contraloría. Contraloría ratifica, revisan todo, claro. Todo. Cuando revisaron, y a todo esto había un terreno fiscal sin destinación, que es este del tema minero, que no formaba parte de la reserva. Nunca formó parte de la reserva. Se creía, no formaba parte de la reserva. Siempre se creyó que estaba en el decreto, pero nunca estuvo en el decreto. Por lo tanto, la Reserva Nacional Genimeni entró completa al Parque Nacional Patagonia. Pero este terreno tenía impedimentos mineros y estaba en esos proyectos. Entonces, cuando se revisaron los decretos, lo que pasó es que además se pilló una falla, otros detalles más. Eso fue lo que ocurrió. Se encontró unos detalles que en otro sector se había dibujado mal el plano y habían quedado unas propiedades privadas de XX personas y habían quedado dentro del decreto, entonces eso había que ordenarlo. Entonces, cuando se ordenó eso, por supuesto, lo que ocurrió, como era una nueva administración, habían otros intereses. En ese caso, el terreno fiscal, la administración en ese entonces ya estaba, el gobierno de Piñera, y en ese entonces estaba Felipe, no me acuerdo, el ministro de Bienes Nacionales. Ellos sacaron ese terreno fiscal. ¿Por qué lo pudieron sacar? Porque no formaba parte de la Reserva Nacional, porque había que rectificar el mapa del decreto, porque habían otros
otros errores que había que rectificar. Y porque efectivamente tomaron la decisión que tomaron porque quisieron, o sea, eso se escapa a nuestras posibilidades. Nosotros solamente podíamos opinar o colocar alguna objeción respecto de la donación. No sé si se entiende. En el fondo fue un terreno fiscal, y ese terreno fiscal tenía pedimentos mineros, y en ese minuto ahí quien toma la decisión es el gobierno que está, y en este caso fue el ministro de Bienes Nacionales, y lo sacaron. Nosotros no teníamos mucho pito que tocar, esa es la verdad, porque nosotros, si a nosotros nos hubieran tocado parte de lo que nosotros donábamos, sí. Si hubiera sido parte de la reserva, también. Si hubiera sido parte de la reserva, jamás hubiera pasado imposible, jamás hubiera pasado. De hecho, nuestra primera etapa, cuando nosotros nos enteramos de esto, pensamos que era parte de la reserva. Y nosotros dijimos, ni a palo, no lo pueden sacar. Pero después te das cuenta que en el fondo no estaba en el decreto, nunca estuvo en el decreto, era otro terreno fiscal. Como no tienen destinación, tiene autoridad el ministerio y el ministro para tomar decisiones respecto a ese terreno. Claro. Eso es ajeno a todos, ¿cachai? Eso es un poco lo que pasó. Bien, muchas gracias por esa aclaración. Es bueno tocar esos temas que son tensionantes, y es bueno cada vez poder conversarlo y todas las veces que sea necesario. Y claro, el terreno no era parte de la reserva, por ende no existía, técnicamente era imposible que quienes estaban gestionando la creación del parque, la fundación en este caso, en conjunto con el Estado, pudiera protegerlo, porque era un espacio que la nueva administración de Piñera decidió otra cosa. Decidió otra cosa, claro. Bien, ahora, esto a veces pasa, estas cosas pasan. Esto fue ahora en Patagonia, pero el año 2005 nos pasó con la creación del Corcovado, que fue el primer parque nacional que trabajamos, donde habían otros 2 terrenos fiscales que el día antes de firmar el decreto se sacaron del decreto. Pero es la toma de decisión que tiene, en ese caso, el ministro de Bienes Nacionales respecto de qué va a hacer el gobierno con esos terrenos, en ese sentido. Es como una decisión que tiene. Y nosotros, nada. Ahora, lo que hicimos nosotros en esa oportunidad, eso fue el 2005, que el 2018 pudimos volver y lo solicitamos nuevamente y les pedimos si podíamos, porque no hicieron nada Bienes Nacionales con eso, y los agregamos y hicimos la ampliación del Parque Nacional Corcovado. Entonces, a veces las cosas hay que esperar más tiempo, toman más tiempo, y uno tiene que mirar con perspectiva. Veamos un tremendo parque nacional. Y por otro lado, se crearon varios otros, o sea, son 8 proyectos súper importantes para la Patagonia chilena. Hay 900.000 hectáreas fiscales que aseguramos para la protección de las futuras generaciones. Entonces, claro, esto es un tema puntual que es importante para todos, pero que hay que mirarlo en este contexto grande, y que quizás, quién sabe, más adelante quizás podemos volver. Entonces, eso nunca se sabe. Sí. Debe ser muy difícil igual en esta dicotomía de paradigmas entre un modelo de desarrollo extractivista, básicamente, y un modelo de conservación. Hay roces ahí, chispas, y los poderes económicos mineros tienen mucha influencia también, entonces seguro que hicieron su trabajo ahí, y claro está. Ingrid, para cerrar esta bellísima entrevista, debo decirlo, me ha gustado mucho tener esta conversación contigo. Espero que a la gente que está escuchando en la casa, que va en la bicicleta, que va navegando, que va volando, no sé, le haya sido muy grata también. Y que queremos terminar esta entrevista como preguntándote ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo en este rol de andar por la vida creando parques? Como, ¿qué es lo que más te gusta? Y eso, y si es que tienes alguna experiencia que haya transformado tu vida, o algo que contar. Nos gustaría mucho saber un poco más de Ingrid y su trabajo. Bueno, un gusto, Rolando, también la conversación, ha sido súper grata. Y yo te diría que lo más importante, es el gato que me está moviendo la pantalla. Yo te diría que lo más importante para mí ha sido siempre, llevo casi 20 años trabajando en la fundación. Yo soy de Santiago originaria, pero yo ya me siento acá en la zona, no volví más a Santiago. Pero me pasa que este trabajo me ha permitido conocer
el sur de Chile y su gente. Me ha permitido conocer un montón de lugares, un montón de realidades que me da una perspectiva de que Santiago no es Chile, de que tenemos una diversidad de lugares, de vivencias, de particularidades, y lo más importante, que tenemos un lugar súper relevante en términos de importancia ecológica acá en el sur. O sea, todo lo que es la zona de la Ruta de los Parques es un lugar único. Tenemos el tema de la captura de carbono acá, pero que es como una cuenta de ahorro de naturaleza que tenemos para Chile y para el mundo. Entonces me provoca me siento muy privilegiada de trabajar en esto, y soy feliz recorriendo cada uno de los lugares y poder gatillar y trabajar en la creación de los parques nacionales y parques marinos, que es para todos. Es como trabajar para el Estado, pero claro, no desde el Estado, pues trabajar para Chile. En el fondo es demasiado gratificante el trabajo. Así que eso. Qué bacán, que me carga decir bonito porque no me gusta, pero se me sale la palabra, que lo encuentro muy bonito, bello, lo encuentro muy noble, y creo que es un tremendo trabajo, y qué bonito y qué bacán, que noble poder trabajar para el bien común, ¿no? Así que muchas gracias por esta conversación, que estés muy bien, te mando un abrazo a la distancia, y pues creo que quedó algunos temas por ahí. Nos gustaría mucho poder encontrarnos contigo otra vez en el programa, así que... De todas maneras, quizás en la radio, más en terreno. Quizás en la radio, sí, eso. De todas maneras. Un abrazo a toda la gente, esto fue Viaje Silvestre y nos vemos en la próxima. Estén muy, pero muy bien. Chau.